Bendiciones, Dios le bendiga, le habla el pastor Javier Román de acá de la ciudad de Miramar, del Ministerio Nueva Vida, y seguimos compartiendo ahí tiempos finales. Esta es la parte 6. Acá estamos compartiendo Israel y el anticristo, Israel y el anticristo. La misma palabra de Dios nos enseña que Israel será protagonista en los eventos de la gran tribulación. Bueno, Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El anticristo aparecerá como aliado, ahí en la tribulación, aliado de Israel, pero en realidad será su mayor enemigo, ¿no? Vemos cómo Israel es engañado, cómo despierta, veremos cómo Israel es engañado, cómo despierta y cómo se vuelve al Dios verdadero, ahí en medio de la tribulación. A tal punto es engañado Israel que tomarán al anticristo creyendo que era el verdadero Mesías que ellos esperaban. Los ojos de Israel son abiertos aproximadamente a la mitad de la tribulación, cuando el anticristo se sienta en el templo y pide ser adorado y construye una imagen de él mismo como Dios. Primeramente vamos a ir al pasaje bíblico de Daniel capítulo 9 versículo 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el anticristo, el que va a hacer un pacto con Israel, un pacto de paz, un tratado de paz, va a ser con Israel, el cual va a ser roto a la mitad de la tribulación. Son 7 años, pero a la mitad de la tribulación va a ser roto ese tratado de paz con Israel, va a ser roto. El anticristo aparecerá como aliado, pero en realidad será el mayor enemigo de Israel. Vamos a ver en este tiempo cómo Israel es engañado y cómo despierta y cómo se vuelve al Dios verdadero. A tal punto es engañado Israel que tomarán al anticristo creyendo que era el verdadero Mesías que ellos esperaban. Pero los ojos de Israel son abiertos aproximadamente a la mitad de la tribulación, cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios y pide ser adorado como Dios, y construye una imagen de él mismo, y exige adoración como si él fuera Dios. Esto es la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el abandono de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Ahí está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el anticristo hará un pacto con Israel por 7 años. Ese pacto es roto a la mitad de la tribulación, o sea, a los 3 años y medio el anticristo rompe el pacto con Israel. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, el anticristo se va a presentar como un protector y como aliado de Israel. Va a facilitar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Por todo esto Israel creerá que es el Mesías esperado, por todos los beneficios que le daba a Israel. El templo empezó a funcionar en ese tiempo, en el tiempo futuro por supuesto, como funcionaba antes, con el sistema de sacrificios, todo. Por esto Israel cree que es el verdadero Mesías, y bueno, fue engañado Israel por el anticristo. Se presentará como protector y aliado, facilitará la reconstrucción del templo en Jerusalén. Por todo esto Israel creerá que es el Mesías esperado. Pero bueno, a la mitad de la tribulación viene lo que la Biblia habla de la abominación desoladora. A los 3 años y medio el anticristo rompe el pacto. Acuérdense que la tribulación son 7 años, 3 años y medio de tribulación y los otros 3 años y medio finales de gran tribulación. Se sentará, dice el anticristo, en el templo proclamándose Dios. Esto es lo que Jesús llamó la abominación desoladora en Mateo 24:15. La expresión abominación desoladora aparece en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. También aparece en el capítulo 11, versículo 31 y en el capítulo 12, versículo 11. Y se relaciona con un acto sacrilegio, con una herejía que provocó la desolación del templo. En la historia bíblica judía muchos intérpretes lo han conectado, y es real, están en los libros de historia, lo conectaron con todo lo que hizo Antíoco Epifanes, el cuarto era un rey de los Seleucos, del siglo II a.C. Antíoco Epifanes fue un gobernante griego que intentó imponer la cultura griega sobre los judíos. En el año 167 a.C. profanó el templo en Jerusalén, prohibió los sacrificios diarios, introdujo prácticas paganas, colocó un altar a Zeus en el templo, ofreció sacrificios inmundos, como sacrificó un cerdo en el lugar santo, en el altar. Y a eso se le llama la abominación desoladora. La abominación desoladora fue algo profético con los hechos del anticristo. Algo profético con todo lo que hizo el anticristo. Bueno, fue profético todo lo que hizo Antíoco Epifanes. Eso está en los libros de historia también. Entonces Israel se da cuenta del engaño. Hay un despertar espiritual en Israel ahí a la segunda parte de la tribulación, al ver la abominación desoladora, a ver que el anticristo había hecho una imagen y la había puesto ahí en el templo y se hacía adorar como Dios. Entonces es allí donde Israel se da cuenta de que el anticristo no era el Mesías esperado. Ahí Israel reconoce que fue engañado. Ahí se arrepiente Israel y clama al Mesías verdadero, al Mesías verdadero. Hay un arrepentimiento y un clamor y una búsqueda de Dios, al Dios verdadero. Israel se arrepiente. Israel se arrepiente. Gloria a Dios. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran santo en Jerusalén, como el santo de Hadadrimon en el valle de Meguido.
Muchos judíos serán perseguidos en ese tiempo, pero Dios los guardará en el desierto. Después que Israel se arrepiente, que Israel se vuelve a Dios, que Israel entiende que el verdadero Jesús, el verdadero Mesías, es el que vino y al que ellos rechazaron. Bueno, Israel se arrepiente de todo eso, y se vuelve a Dios, pero empieza una persecución tremenda del anticristo contra el pueblo israelita e inclusive contra los gentiles que están sobre la tierra en ese momento, con aquellos que no son israelíes, que se han salvado, que se han arrepentido, que fueron los que se quedaron ahí en la tribulación por estar tibios y después se volvieron a Dios. Bueno, hay una tremenda persecución, principalmente con el pueblo de Israel. Entonces Israel huye al desierto. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio Israel pasa en el desierto. Gloria a Dios. En Apocalipsis 12:6 la mujer es Israel. Jeremías 37 dice: tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Israel enfrentará la mayor prueba de su historia, pero no quedará abandonado. ¿Por qué? Porque hay un clamor del pueblo de Israel. Claman al Dios verdadero, vuelven a clamar a Dios, se vuelven a Dios y Dios se escucha desde los cielos. Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. El clamor no será solo por liberación, sino por arrepentimiento y reconocimiento del Mesías. Israel se da cuenta de que estuvo equivocado, se vuelve arrepentido a Dios y empieza a clamar a Dios, al verdadero Mesías, lo acepta como Señor y Salvador de su vida, como el Mesías esperado. Gloria a Dios, gloria al Señor por todo eso. Bueno, estamos ahí llegando casi al final de este devocional, de esta parte número 6, ¿no? Acá puse la esperanza final. Al final de la tribulación Cristo regresará en gloria. ¿Por qué regresa en gloria? Porque escuchó el clamor del pueblo de Israel. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí comienza la batalla de Armagedón, donde el anticristo es vencido, junto con la bestia y el falso profeta. Al final de la tribulación viene la batalla de Armagedón. Ahí, la batalla de Armagedón, al final de la tribulación, y entonces se cumple lo que está escrito. El fin del anticristo sería este. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados con todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El fin del anticristo dice que va a ser destruido con el resplandor de la venida de Cristo.
Jesucristo, la segunda venida de Cristo, acuérdense que está separada en dos partes. La parte primera es la del arrebatamiento de la iglesia y la segunda parte es después de los 7 años de tribulación, ahí en la batalla de Armagedón, que viene a ser el día del Señor, el día de la ira de Dios, ¿no? Y ahí, bueno, el ejército del anticristo va a ser vencido, la bestia y el falso profeta, y bueno, van a ser enviados al lago que arde en fuego y azufre. Y acuérdense que Cristo en la segunda venida, la segunda parte de la segunda venida de Cristo, viene con la iglesia. Viene con la iglesia, los santos, la iglesia. Viene con todos aquellos que se convirtieron a Cristo desde que Cristo subió al cielo, que resucitó y fue llevado al cielo y subió a los cielos hasta los días del arrebatamiento. O sea, que viene con la iglesia que Él vino a buscar, que fue arrebatada. ¿Se acuerdan? Los muertos en Cristo resucitaron primero y fueron llevados al cielo. Jesús estaba esperando ahí en las nubes. Y los que estaban vivos en ese momento fueron arrebatados para estar juntamente con el Señor siempre. Bueno, todo eso ya había pasado, pero Jesús, cuando viene para juicio, viene para Armagedón, viene con la iglesia. Así que nos espera muchas cosas tremendas y sobrenaturales de parte de Dios para la iglesia. Dice que nuestro cuerpo va a ser totalmente diferente, va a ser como el cuerpo de los ángeles. Así que usted imagínese viajando a la velocidad de la luz. Continuamos el próximo estudio, es el próximo tema, el anticristo dentro de la tribulación, todos los engaños y los engaños y todo el trabajo sutil que hizo dentro de la tribulación. Bueno, el otro tema va a ser la marca de la bestia, que viene todo el próximo, la parte 7 vendría a ser. Esta es la parte 6, la que compartimos recién. El anticristo dentro de la tribulación, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, la trilogía satánica, el anticristo, la bestia y el falso profeta. Eso es para el próximo estudio, para la próxima. Y bueno, te saluda acá desde la ciudad de Miramar el pastor Javier Román. Bendiciones para tu vida y continuamos compartiendo todo esto. El PDF también lo subimos para que el PDF de todos estos estudios para que los puedas dar en tu iglesia, en tu grupo o donde sea. Bendiciones para todos y bueno, Dios les recompense el tiempo que invierten en ver estos videos. Bendiciones.